Shalom, shalom para todos, buenas noches. Aquí estamos en este día miércoles 5, continuando con las enseñanzas de la fiesta de primavera. Para los que han estado escuchando, viendo las enseñanzas, y bueno, los que están por ahí celebrando las fiestas, sabrán que hemos comenzado el ciclo anual de las fiestas y he venido enseñando sobre cada una de las festividades, ¿sí? Dándole un enfoque, o mejor dicho, explicando lo que han sido las fiestas históricamente, lo que significaba cuando Dios habló a Moisés, les explicó, les enseñó la proyección profética de lo que han sido las fiestas en el cumplimiento de Yeshua, ¿sí? Y bueno, estuve haciendo unas enseñanzas de cada una de ellas sobre Pesaj, ¿sí? Lo que significaba Pesaj, que obviamente el primer Pesaj que encontramos es ahí en Egipto, pero también la proyección del Pesaj de Egipto nos llevó al Pesaj con el cumplimiento de Yeshua al morir en la cruz como el Cordero, ¿sí? Luego tuvimos la festividad de Hamatzó, de panes y levadura, ¿sí? Y estuvimos también enseñando lo que significaba. En la actualidad también, más sobre todo cuando en el primer siglo, en la era media, como los apóstoles, los primeros creyentes en Yeshua, cómo lo celebraban. Y el apóstol Pablo dice que debían de celebrar la fiesta de panes y levadura, ya no como la levadura de los corintios, ¿no? Porque está hablando ahí en la carta a los corintios, que tiene que ver con maldad, con hipocresía, ¿sí? También Yeshua nos habla que en uno de los acontecimientos, diciendo que debía la gente tener cuidado con la levadura de los fariseos, y bueno, expliqué todo eso y después cómo llevarlo a la práctica en la vida actual, y cómo también tuvo cumplimiento profético en Yeshua, ¿sí? Cuando él murió, ¿sí? Fue a las profundidades de la tierra, quitó nuestro pecado, ¿sí? Y bueno, la festividad consistía o consiste en 7 días de comer pan sin levadura, pero sobre todas las cosas, quitar la levadura de nuestros corazones que tiene que ver con pecado, ¿sí? Y luego tuvimos al día siguiente, o el mismo día en este año, tuvimos la festividad de Bikurín. Bikurín también estuve enseñando, que tiene que ver con la primer primicia que el pueblo presentaba, la primicia de cebada, ¿sí? Y cómo Dios habló a Moisés diciéndole que una vez que entraran a la tierra prometida, el pueblo tenía que traer una gavilla, ¿sí? Con los primeros frutos al sacerdote, y el sacerdote iba a mecer esa gavilla, esas primicias, y luego iban a ser presentadas ante el Eterno para ser apto ante Él. Entonces, ahí estuve haciendo esos 3 videos explicando cada una de las fiestas, así que si usted no lo ha visto, y por ahí puede estar desconectado un poco de estas enseñanzas, yo le recomiendo que usted pueda verla. Está en este mismo grupo de Facebook, pero también está en nuestro canal de YouTube, Casa del Rey, donde están cada una de las festividades, ¿sí? Así que, como decíamos, son fiestas de la primavera, son fiestas donde el Eterno nos marca, ¿sí? Un anticipo de las cosas que habían de suceder, y de cómo el Eterno encierra en las festividades el plan de redención, el plan profético en Yeshua. Recordemos también que cada festividad tiene una implicancia histórica, pero también tiene una proyección profética. Entonces, cuando vemos que esa proyección profética de Levítico 23, el calendario profético, si le podemos llamar calendario, o la agenda profética de Dios, vamos a encontrar que en las festividades
¿sí? Está encerrada el plan de redención de un Dios que está enamorado de su pueblo, de Israel, y que, bueno, todo lo que conlleva desde Génesis, Apocalipsis y cómo termina la historia. Así que yo le animo que usted pueda estudiar, pueda familiarizarse y poder así entender un poco más sobre todo esto. Y bueno, en este día miércoles, ya que estamos a unos días de la próxima festividad de la festividad de primavera, ¿sí? Recordemos que las festividades de Levítico 23 están separadas, ¿sí? En la fiesta de primavera y la fiesta del otoño, pero no de la estación nuestra aquí, por ejemplo, sino siempre considerando de la tierra de Israel. Entonces, para nosotros ya estamos en otoño, pero para la nación de Israel allá en el Medio Oriente es primavera. Entonces, la fiesta de primavera son las que encierra Pesach, Hamasó, Bikurim y Shavuot, ¿sí? Shavuot, o conocido como Pentecostés. Ahora, algo muy interesante, porque cuando comenzamos a conocer sobre las festividades, año tras año, el Eterno por la gracia de Él, nos lleva a entender un poco más sobre las festividades. Vamos entendiendo, comprendiendo y vamos sobre todas las cosas obedeciendo lo que Él nos va mostrando y nos va revelando en cuanto a su palabra, ¿sí? Estamos saliendo de una cultura pagana donde por ahí muchos de nosotros celebrábamos cosas que no estaban en la Biblia y considerábamos que eran cosas de Dios, pero ahora por la gracia de Dios, por medio de Yeshua, la revelación del tiempo presente, Dios nos está llevando y nos está direccionando a su voluntad. Y su voluntad tiene que ver con la Torá, ¿sí? Entonces, hace unos días, como decía, celebramos Pesach, pero también la última festividad de las festividades de la primavera es Shavuot, ¿sí? Y en este miércoles y el próximo miércoles, si Dios quiere, vamos a estar enseñando. Y en este día yo quiero centrarme lo que es justamente la cuenta del Omer, ¿sí? Quiero hablar sobre la cuenta del Omer. ¿Qué es la cuenta del Omer? ¿Qué implicancia o qué efecto tiene la cuenta del Omer? ¿Por qué el Eterno solamente nos pide que contemos los días? Pareciera algo por ahí, para muchos puede decir, pero ¿qué hay que hacer? Y bueno, el Eterno nos manda que contemos solamente, ¿sí? Y la cuenta del Omer justamente se debe de contar desde el momento, desde el día que se presenta la gavilla o las primicias que tiene que ver con Bikurim. Desde el día de Bikurim nosotros comenzamos a contar, y ahora vamos a leer el texto bíblico, desde el día de Bikurim comenzamos a contar 7 semanas, ¿sí? El Eterno dice que debemos de contar 7 semanas, y las 7 semanas, 7 por 7, 49, ¿sí? Entonces debemos de contar 49 días. ¿Por qué? Porque al día siguiente es el día 50, y el día 50 es el día de las festividades de una de las 3 que es considerada festividad de peregrinación, donde en la antigüedad todos aquellos que querían celebrar esta fiesta tenían que ascender y subir a Jerusalén. Entonces, esta festividad era la festividad de Shavuot, ¿sí? Muchos la conocen por ahí como la fiesta de Pentecostés y relacionan el Pentecostés con Hechos 2 y el derramamiento del Espíritu Santo. Y déjeme decirle, está correcto, es así, pero creo que hay mucho más todavía si solamente consideramos que Pentecostés tiene que ver con derramamiento del Espíritu Santo. Creo que nos hemos quedado solamente en el principio. Así que, ¿qué es la cuenta del Omer? Y creo que una de las cosas que tenemos que entender
Nosotros, por ejemplo, que estamos viviendo en este tiempo y estamos volviendo a la obediencia de la Torá, debemos de entender que hay momentos, ¿sí?, en que el Eterno nos pide que hagamos algo, ¿sí?, que hagamos algo, y hay otro momento donde Él nos pide solamente que esperemos, que estemos quietos, ¿sí? Por ejemplo, en esta ocasión solamente nos pide que contemos. Hemos pasado 3 fiestas donde si analizamos la fiesta, cada una de las fiestas tiene una connotación muy amplia, tiene una celebración, tiene movimientos, hay muchas cosas para organizar una fiesta. Quizás si la celebramos en nuestra casa, como ha sido el año pasado, y quizás muchos la celebran hoy también, porque no tienen una congregación por ahí para estar juntos, pero si usted tiene una congregación donde hay más de una familia, entonces hay una preparación. Y todo lo que conlleva la preparación de una fiesta es mucho trabajo en algunas ocasiones. Entonces, considerar entonces que las celebraciones, entender que Dios muchas veces nos pide que hagamos cosas, pero otras solamente que estemos quietos y solamente esperemos en Él. ¿Se entiende? Entonces, en esta ocasión hay 49 días donde el Eterno nos pide que solamente contemos los días. Y el contar los días es justamente lo que se le llama la cuenta del Homer. Entonces, necesitamos discernir esos tiempos, ¿sí? Necesitamos discernir cuándo hay que hacer y cuándo hay que estar quieto. Necesitamos discernir cuándo hay que estar en movimiento y cuándo hay que esperar. Necesitamos caminar en completa obediencia a su voluntad. ¿Se entiende? Por ejemplo, con todo esto lo que está pasando en la actualidad, con el tema del COVID-19, con todo el mover que está muy revolucionado todo, hay mucha revolución en las personas, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que en la sociedad hay una gran desesperación de no saber qué hacer, ¿sí? O sea, la desesperación de no saber qué hacer es lo que provoca en las personas inseguridad y ansiedad. ¿Por qué? Porque no saber qué hacer es lo que no saber qué hacer, qué es lo que va a pasar mañana, eso provoca en las personas un gran estrés, por ejemplo. Porque ante una crisis como la que está habiendo en la sociedad y en el mundo entero, ante todo lo que está sucediendo, las cuarentenas, los casos de contagio, y más aún cuando usted ve las noticias, y las noticias solamente es que aumentaron los números de tantos muertos, tantos infectados, y usted está en su casa y usted tiene quizás el temor de no contagiarse, entonces usted llega a un momento donde no sabe qué hacer. Y es ahí donde a usted le entra la desesperación. ¿Se entiende? O sea, el no saber qué hacer es el producto de no conocer los tiempos del Eterno y sobre todo las festividades de Dios. Ahora usted dice, ¿cómo puede ser que el no saber qué hacer tiene que ver con los tiempos? Pues claro, porque como dije al comienzo, las festividades, las 7 festividades del Levítico 23 nos muestran el plan de redención de la humanidad. Dios mostrando a través de las fiestas, de cada una de ellas, cada una de las fiestas tiene una proyección profética, del cual Dios dice que debemos de celebrarla. Esa celebración anual son ensayos para lo que iban a ser o lo que serán el cumplimiento en el Mesías. Entonces, no saber qué va a pasar mañana, no saber qué va a pasar dentro de una hora. Por ejemplo, el 2020 fue considerado un año donde las agendas quedaron paralizadas. La gente, los empresarios, los economistas, etcétera, los políticos no podían organizar algunas de las cosas porque todo era como vivir el día a día. Y eso provocó mucho desgaste mental y físico. ¿Se entiende?
Eso es porque no se sabía qué hacer. Por eso digo que lo que estamos volviendo nosotros a la obediencia de la Torá, estamos entendiendo los tiempos de Dios y eso es fundamental para el tiempo presente. ¿Se entiende? Entonces, no saber los tiempos, no saber cuándo hay que hacer y cuándo hay que esperar. Mientras la sociedad está desesperada por querer hacer algo, el eterno Dios nos pide en este tiempo que solamente estemos confiando en Él y contar los días hasta el día 49, porque el próximo día, el día 50, Dios hará algo extraordinario. ¿Se entiende? Entonces, como hemos hablado, la fiesta de Levítico 23, por ejemplo, no son fiestas judías, son fiestas de Dios. Por favor, lea Levítico 23, primer versículo, y sáquese de la cabeza, por favor, la idea que por muchos años hemos tenido, que Levítico 23, las fiestas son fiestas judías. Por favor, en ninguna versión de la Escritura dice que son fiestas judías. En ninguna versión dice que son fiestas de Israel. No, 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 no. En todas las versiones dice que son fiestas de Dios. Las fiestas de Dios son convocatorias, son citas divinas. En fiesta en hebreo es la palabra moed, ¿sí? O moedín. Son las citas de Dios en un tiempo señalado, en un día señalado. En ese día señalado, cuando Dios dice que debes de congregarte y celebrar esa festividad, es porque Dios va a hacer algo. ¿Se entiende? Entonces, no son fiestas judías. Entonces, quien ignore, ¿sí? Estas fiestas, que lamentablemente muchos todavía siguen afirmando esta teoría, esta enseñanza, que son fiestas judías, que son fiestas de la ley. Por favor, eso no dice la Escritura. Tenemos que leer bien. Pero, sin embargo, hay quienes todavía ignoran, ¿sí? Y tienen un desconocimiento bíblico. O sea, quien ignore las fiestas de Dios, quien ignore la Torá, tendrá un desconocimiento bíblico. O sea, por más maestro de la palabra que sea, y con esto quiero ser directo, por más maestro de la palabra que sea, si tal maestro ignora la fiesta, ignora la Torá, discúlpeme, usted tiene un desconocimiento bíblico y profético, y sobre todo un desconocimiento de lo que está pasando actualmente y de lo que va a pasar de aquí adelante. ¿Se entiende? Entonces, las fiestas tienen el plan de redención de Dios. Las fiestas contienen el plan de redención de Dios. Las fiestas contienen el plan de la primera y de la segunda venida de Yeshua, ¿sí? O sea, y desconectarla, ¿sí? Rechazarla por pensar que son fiestas judías, que son fiestas de la ley, eso solo va a provocar en las personas ¿qué? Miedo. Rechazar la fiesta, ignorar la fiesta, la Torá, va a provocar en las personas miedo, va a provocar en las personas angustia, va a provocar en la gente ansiedad, al punto de doblegar su voluntad, ¿sí? Doblegar la voluntad de cada persona. Y escuche bien a lo que voy a decir. Toda persona que ignore la fiesta de Dios, que rechace la fiesta de Dios, ¿sí? Porque por X pensamiento la rechace en el tiempo de crisis como el que está viviendo la sociedad hoy, lo único que esa persona le va a pasar interiormente es miedo, es angustia, es ansiedad, y automáticamente va a doblegar su voluntad. ¿A cuál? Va a doblegar o va a acceder su voluntad al nuevo orden mundial y por lo tanto al sistema del anticristo. ¿Se entiende? Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Por eso la gente hoy
tiene tanto miedo, y no estoy hablando solamente de personas que de la sociedad X, no, hermano, yo estoy hablando de personas que son creyentes en el Mesías, de hermanos en la fe, de ministros, de pastores, de apóstoles, de profetas, personas que tienen tanto miedo por un desconocimiento que están corriendo detrás de la vacuna porque tienen su fe esperanzada que la vacuna los va a salvar. Pero bueno, me quedo ahí. Ahora, ya hemos comenzado el ciclo anual de las festividades. Por ende, el Eterno nos manda a que hagamos, o sea, a que celebremos. La primera de las festividades, como dije al comienzo, es Pesaj, luego Hamasó y luego Bikurí. ¿Sí? Y hoy, exactamente hoy, hemos entrado al día 40 de la cuenta del Omer. O sea que estamos a 10 días. ¿Sí? Estamos a 10 días de la próxima festividad, que es la festividad de Shavuot. ¿Sí? Shavuot significa semanas, es la fiesta de las semanas, conocida como Pentecostés. O sea que ahora hace unos minutos hemos entrado al día 40 de la cuenta del Omer. ¿Sí? Estamos a 10 días de la festividad de Shavuot o Pentecostés. Y es la que quiero hablar, continuar. ¿Sí? Entonces, estas son las fiestas de la primavera. ¿Sí? Son las fiestas de la primavera. Ahora, dentro de las 7 fiestas de la primavera, ¿sí? Dentro de las 7 fiestas de Levítico 23, la Biblia separa a 3, ¿sí? La Escritura separa a 3 fiestas que son las fiestas como más importantes, ¿sí? De gran ascenso. O sea, la fiesta de Pesaj, la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot eran fiestas de ascensión. ¿Por qué de ascensión? Porque el pueblo de Israel, donde se encontrase, y todo aquellas personas que querían celebrar, presentar sus ofrendas, sus primicias al Eterno, de donde viviesen, tenían que subir a Jerusalén. Entonces eran conocidas las fiestas como la fiesta de la peregrinación. Entonces, una de esas fiestas es la festividad de Shavuot, que significa semanas, ¿sí? Conocida como Pentecostés. Ahora, la celebración de Shavuot no caía en un día específico. Por ejemplo, Pesaj, el día de Pesaj es el 14 de Nisan o de Aviv, ¿sí? El día 15 de Aviv o de Nisan, ¿sí? Es el primer día de la festividad de Hamasó por 7 días. Hay festividades donde tienen un día señalado, pero hay otras festividades donde los días varían. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, Shavuot no cae en un día determinado, sino que se celebra y se sigue celebrando 50 días después, ¿sí? De la festividad de Pesaj. Entonces, de Pesaj a Shavuot hay 50 días. Y en ese transcurso de los 50 días es lo que se le conoce como la cuenta del Omer. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la cuenta del Omer? ¿En qué consiste la cuenta del Omer? Justamente, la cuenta del Omer consiste en ¿qué? En contar los días. Solamente es cuando cae el sol, ¿sí? Sabiendo que el día bíblico comienza cuando cae el sol. Entonces, cuando cae el sol, cuando cae la tarde, ya cuando el sol está entrando, está comenzando el día y ahí se ora, ¿sí? Y se cuenta el día. Por ejemplo, hace unos minutos hemos terminado el día 39 de la cuenta del Omer y hemos comenzado el día 40. ¿Sí? El día 40 de la cuenta del Omer. Entonces, estamos en días
escuche esto, estamos en días, ¿sí? Hablando en el tiempo presente, donde aunque las noticias estén siendo muy críticas, aunque la sociedad esté en caos, estamos en días donde el Eterno solamente nos pide que confiemos en Él y que contemos los días, nada más. Quiere decir entonces que no te pongas a hacer cosas para Dios cuando Dios solamente te pide que cuente los días. Simplemente cuenta los días. Quiere decir entonces que mientras nosotros estamos contando los días, estamos quietos, estamos confiando en Él es quien está haciendo todo, ¿sí? Todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, Él es que está trabajando ahora. Nosotros solamente estamos confiando y contando. Ahora, ¿por qué quería charlar un poco sobre la festividad, o mejor dicho, de la cuenta del Omer? Porque hay personas que nos han preguntado qué es la cuenta del Omer. Es normal, por ejemplo, en este tipo de preguntas, para las personas que son nuevas, ¿sí? Venimos de un sistema religioso donde creíamos que lo sabíamos todo, pero cuando comenzamos a caminar en la voluntad de Dios, en la Torá, y nos encontramos que muchas de las cosas son nuevas, no porque sean nuevas en sí, porque siempre estuvieron en la palabra, pero son nuevas a la hora de comenzar a obedecerla. Entonces, hay personas que tienen preguntas, y una de las cosas que nos han preguntado es ¿qué es la cuenta del Omer? Y vuelvo a decir, es normal, ¿sí? Y esto tiene que ver porque las personas que preguntan es porque están queriendo obedecer. Entonces, ¿qué es la cuenta del Omer? ¿Qué es un Omer? Para definir, por ejemplo, qué es la cuenta del Omer, tenemos que definir qué es un Omer. Y Levítico 23, ahí nos va a decir claramente la Escritura qué es un Omer. Dice en Levítico 23, versículo 10, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y segáis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Acá la palabra gavilla en hebreo es la palabra Omer, ¿sí? Y se está hablando del Omer de primicia. El versículo 15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, al Shabbat, del día en que ofreceréis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Entonces, Levítico 23:10 nos dice que debemos de presentar una gavilla, y una gavilla es un Omer. Y a partir de que presentamos el primer Omer, que tiene que ver con primicias, desde ese día comenzamos a contar 7 semanas, ¿sí? O sea, es a partir de la entrega de la gavilla, y recordemos que la gavilla, el Omer, la primicia la presentamos en Bikurim. Tuvimos Pesa, tuvimos Jabasó y tuvimos Bikurim. Que es con los Bikurim también se lo conoce como primeros frutos. Entonces, que a partir de que se presenta la primicia, ¿sí?, se comienza a contar 7 semanas. Eran las primicias de la cebada la que se presentaban en Bikurim. Ese era el día de Bikurim. Entonces, esa es la razón por la que se la llama cuenta del Omer. Ahora, ¿qué es un Omer? Un Omer es una medida, ¿sí? Un Omer es una medida que se utilizaba en tiempos bíblicos. O sea, un Omer, una medida es un Omer. Un Omer es la 10ª parte de un efa. O sea, es el 10%, es la 10ª parte. Ahora, existían maneras de
de cuantificar las medidas, ¿sí? Existían maneras de cuantificar las medidas. Las medidas, por ejemplo, de longitud, las medidas que tienen que ver con el peso, las medidas que tenían que ver con litros, con líquido. Entonces, un ómer forma parte de una medida para cuantificar el volumen de cosas secas, por ejemplo, como lo era la harina. La harina era una medida donde se presentaba como ofrenda. Pero en este caso, por ejemplo, en Bicurí, también era el caso de la cebada. Entonces, era una medida de cebada que se presentaba como primicia. Ahora bien, otra medida que se conocía en la antigüedad, y creo que en el tiempo actual también se conoce, era la sea. ¿Qué era la sea? Era un tercio de un efa. Entonces, un efa, a ver cómo llamarlo, en medidas actuales, modernas, equivale a 22 litros, ¿sí? Un efas equivale más o menos a 22 litros, a pesar de que litros es una medida líquida, ¿sí? Refiriéndose a algo líquido, también se utiliza para determinar el volumen, ¿sí? De algo. Entonces, la medida del ómer se refiere a la cantidad de algo de acuerdo a la capacidad del recipiente. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. La medida de un ómer se refiere a la cantidad de algo. Es la cantidad de algo de acuerdo a la capacidad de un recipiente. O sea, el peso puede ser distinto según la capacidad del recipiente. ¿Se entiende? Usted puede tener, en peso puede tener 2 kilos, por dar un ejemplo, en un recipiente, pero lo que determina un ómer es lo que está dentro del recipiente. No importa la cantidad, importa el recipiente. ¿Se entiende? Por ejemplo, si la medida del ómer se refiere a la cantidad que hay en el recipiente, quiere decir entonces que el recipiente puede variar sin dejar de ser medida. Quiere decir que si usted puede tener un vaso, por ejemplo, aquí yo tengo un vaso, ¿eh? Esto es un recipiente y el líquido que hay adentro es una medida. Esa es su medida o esta es mi medida. Pero si usted trae un bol, ¿sí?, más grande, lo que usted pone dentro del bol va a ser más cantidad que el agua, pero sin embargo el recipiente determina la medida, no importa la cantidad. Entonces, si un ómer se refiere a la cantidad que hay en un recipiente, entonces, aunque el recipiente varíe, no deja de ser una medida. Le voy a dar un ejemplo bíblico para poder entender mejor. Éxodo capítulo 16, versículo 16. Por ejemplo, dice, esto es lo que Yahweh ha mandado, ¿sí? El Eterno ha mandado. Dice, recoged de él, o sea, está hablando del maná. Dice, recoged de él cada uno según pudiese comer. Y la palabra acá dice, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Aquí vemos, en Éxodo 16, que es donde se menciona por primera vez la palabra Omer, ¿sí? Que nosotros la conocemos como Omer, pero prácticamente no se tradujo tan,
se mantuvo prácticamente la esencia, y de ahí aparece la palabra Gomer, ¿sí? Pero se está refiriendo al Homer. Entonces, acá vemos que cada persona debía de recoger un Homer, ¿sí? Debía de recoger un Gomer según lo que pudiese comer, ¿sí? Y aquí entramos en algo, ¿por qué? Porque sabemos que no todas las personas comen la misma medida, algunos comen más, otros comen menos. Entonces, según lo que usted pueda comer es lo que usted va a recoger. ¿Se entiende? Si Dios, cuando determinó enviar el maná, dijo que cada persona debía de recoger según lo que pudiese comer, lo que pueda comer, esa es la medida, ese es el Homer. Entonces, al punto que voy es que cada uno, cuando salía a recoger, habían personas donde salían con un recipiente grande, porque esa era la capacidad para ellos, pero también algunos salían con un recipiente pequeño, porque esa era la capacidad para ellos. Entonces cada persona salía a buscar el maná con un recipiente, o sea, con un recipiente en su mano según lo que iba a comer. Ahora, es interesante ver esto, ¿por qué? Porque a medida que vamos contando los días del Homer, día 1, día 2, día 43, día 40, día 49, mientras contamos los 49 días de la cuenta del Homer, a su vez estamos recordando que el Eterno alimentó al pueblo de Israel en el desierto, exactamente dándole una medida por día. ¿Se entiende? Quiere decir que en estos días que estamos contando, miren, en estos días que estamos contando la cuenta del Homer, cada día el Eterno nos está dando una medida de revelación, perdón, nos está dando una medida, estamos ascendiendo a un nivel de revelación, de entendimiento, de posesión, de bendiciones, etc. Pero es según la capacidad que nosotros tenemos para recibir. ¿Se entiende? Ahora lo voy a explicar mejor a eso. Entonces, de esto, ¿sí?, tenemos que sacar algunas cosas. Por ejemplo, número uno, que cada día que contamos el Homer, cada día tiene que ver con un acercamiento a algo mayor. ¿Se entiende? Cada día que contamos la cuenta del Homer, cada día es un acercamiento a algo mayor. ¿Sí? Recordemos que hoy estamos en el número 40. Mañana estaremos en el día 41 y cada vez nos vamos a acercar a algo mayor. Número 2. La cuenta del Homer es un puente que conecta a Egipto con el Sinaí. Es un puente. La cuenta del Homer es un puente. Número 3. La cuenta del Homer es un proceso de ascensión. Quiere decir entonces que de Egipto, que representa la parte más baja, estamos ascendiendo hacia el Sinaí, que es la parte más alta. Esa es la cuenta del Homer. Cada día cuando usted cuenta el Homer, usted está ascendiendo. Cada día que pasa de la cuenta del Homer, usted está alejándose de Egipto y acercándose al Sinaí. ¿Estamos acá? Número 4. La cuenta del Homer nos lleva a una posición tan elevada que de Egipto
donde solo estábamos acostumbrados, ¿sí?, a escuchar la voz del faraón. La cuenta del Omer, que es la posición que nos eleva de Egipto, donde en Egipto estábamos acostumbrados a escuchar la voz del faraón, estábamos acostumbrados a escuchar el sonido de los látigos, estábamos acostumbrados a escuchar los insultos, estábamos acostumbrados a escuchar malas noticias, acostumbrados a vivir vida en escasez, acostumbrados a obedecer doctrina de hombres. Ahora, estamos yendo rumbo a escuchar. Escuche esto. La cuenta del Omer nos lleva y estamos rumbo a dejar de escuchar al faraón y escuchar todo lo que escuchamos en Egipto, y nos estamos preparando para comenzar a escuchar ¿qué? Los truenos. Estamos preparándonos para escuchar los relámpagos. Nos estamos preparando a escuchar el sonido del shofar, que está y que anunciará, ¿sí?, la voz del mismo Eterno, del mismo Todopoderoso, Dios hablando con voz audible al pueblo de Israel en la falda del Sinaí. Entonces, ese era el proceso, y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que pasó en Hechos 2. Y eso es lo que pasa Shavuot tras Shavuot. Eso es lo que pasa año tras año. La cuenta del Omer es un puente, es un proceso que nos lleva a escuchar el sonido del shofar, estar atento, porque tendremos nuevas directrices, tendremos nuevas expectativas, tendremos una nueva llenura del Espíritu Santo, donde Él nos llevará a un nivel mayor, no solamente de experiencia, sino de revelación del conocimiento y de la voluntad de Dios, porque Dios dice en su palabra que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, eso es Shavuot, eso es el puente, esa es la cuenta del Omer. ¿Se entiende? Entonces, número 5, la cuenta del Omer es un proceso ¿de qué? Un proceso de sanidad. Es un proceso de sanidad de la identidad. Es un proceso donde el Eterno va sanando nuestro pasado y preparándonos para darnos el honor. ¿Sí? El honor de ser llamado pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Él, pueblo santo separado de las demás naciones. Eso es la cuenta del Omer. La cuenta del Omer es un proceso de sanidad de la identidad, donde Efesios 2 dice, porque vosotros antes estaban lejos del Mesías, estaban lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Israel. Pero ahora habéis sido cercanos por la sangre de Yeshua. Y antes que ustedes estaban lejos, ahora somos injertados. Entonces nosotros que éramos gentiles en otro tiempo, que éramos la casa de Israel, la casa de Judá, mezclado, gentilizado, pero hoy por medio del Mesías, Dios nos ha hecho pasar por el proceso de la cuenta del Omer, restableciendo nuestra identidad de pueblo. No somos pueblo gentil, somos pueblo santo, separado, somos el mismo pueblo de Israel, no como la nación que está en el Medio Oriente, no, estoy hablando del Israel, del pueblo escogido de Dios. ¿Se entiende? Entonces, número 6, la cuenta del Omer presenta, la cuenta del Omer, ¿sí? La cuenta del Omer es presentar día, o mejor dicho, la cuenta del Omer es presentar cada día nuestra vida al Eterno. Se lo vuelvo a repetir. La cuenta del Omer es presentar cada día una parte de nosotros a Él.
Y de la misma manera que nosotros presentamos una medida a Él, de esa misma medida el eterno Dios se da a nosotros. ¿Estamos acá? Número 7. La cuenta del Omer es un proceso de santificación. Es un proceso de preparación. ¿De preparación de quién? De la novia. La cuenta del Omer lo que hace es preparar a la novia, es santificar a la novia para que esté lista, preparada para recibir al novio. La semana entrante, el próximo miércoles 12, voy a estar hablando específicamente de la festividad de Shavuot, donde voy a hablar una de las cosas que tiene que ver que Shavuot tiene que ver con la ketubá, con el contrato matrimonial entre Dios como esposo y Israel como novia. Entonces, la cuenta del Omer es un proceso de santificación que va preparando a la novia para presentarse sin mancha y sin arruga delante del novio. Número 8. La cuenta del Omer es crear una expectativa de algo grande que se aproxima. Si usted en la cuenta del Omer no tiene una expectativa de lo que va a suceder en Shavuot, entonces usted no ha entendido nada. Usted no puede solamente contar los días sí porque sí. No solamente contamos, cada día que pasa hay una expectativa. Cuando cuento el día en que entramos, se crea en mí una expectativa mayor porque cada vez me voy acercando más a algo que va a acontecer. Número 9. Estos días de la cuenta del Omer, cada uno de nosotros debemos de entrar en sintonía, ¿sí?, con ese camino que ascendente, ¿sí?, de desarrollo personal, espiritual. ¿Se entiende? Número 10. Presentar el Omer. Presentar la medida cada día. Representa presentar cada día nuestra vida, ¿sí?, para ser semejante a Él. Se lo vuelvo a repetir. Presentar el Omer, la medida cada día que nosotros presentamos, eso está representando, ¿sí?, eso está representando a nuestra vida para ser semejante a Él. Por ejemplo, cuando presentamos una medida, y escuche esto lo que les voy a decir, cuando presentamos una medida de nosotros, si la cuenta del Omer es una medida, es presentar todos los días algo de nosotros. A ver cómo lo puedo explicar. Nosotros, nuestra persona, es el recipiente. ¿Sí? Nosotros somos el recipiente. Y lo que hay dentro del recipiente es la medida. Ahora, cada día que contamos la cuenta del Omer, nosotros como recipiente, ¿sí?, de lo que está dentro nuestro, le entregamos al Eterno. Ahora, en esa misma medida, y escuche esto, en esa misma medida que nosotros vamos entregándole a Él, tanto nuestra voluntad, nuestros deseos, y todo lo que usted quiera poner dentro de la medida, ¿sí?, del Omer, todo lo que esté dentro y usted le quiera dar a Dios, en esa medida que usted le da, en esa medida Dios le dará a usted. ¿Se entiende? El mandamiento es que debemos de contar los días. Y contamos un Omer.
y Omer es una medida. Quiere decir que todos los días entregamos una medida. Y en esa medida que le entregamos a Él lo que está dentro nuestro, con esa misma medida el Eterno nos da a nosotros. Quiere decir que cuando yo me presento en este día con un recipiente de este tamaño y le digo, Señor, esto es lo que te entrego, Dios toma lo que está en el recipiente y Dios toma de lo que está en él y pone la capacidad según el recipiente, lo llena. ¿Se entiende? Quiere decir que si un día usted no le da el Omer a Dios, ese día Dios no le dará nada. Asegúrese que su recipiente sea grande. Asegúrese que lo que usted le va a dar complete el recipiente para que cuando Dios le dé, Dios pueda llenar. ¿Estamos acá? Entonces, la cuenta del Omer tiene como objetivo llevarnos a Shavuot. Ahora, ahí queda claro lo que es la cuenta del Omer y lo que es una medida, lo que es un Omer. Ahora, ¿qué relación hay? Y acá quiero hablar, todo lo que voy a hablar de aquí en adelante tiene que ver con el contexto de la cuenta del Omer. ¿Sí? Porque usted puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver lo que está hablando con la cuenta del Omer? Bueno, todo lo que voy a hablar de aquí en adelante tiene que ver en el contexto en que se da o se dio la cuenta del Omer. Entonces, ¿qué relación hay entre la cuenta del Omer y el reino de Dios? ¿Qué conexión hay entre la cuenta del Omer y la restauración de Israel? ¿Qué relación hay entre el reino de Dios y la cuenta del Omer? ¿Qué conexión? O sea, ¿qué es lo que une el contar el Omer con la restauración de Israel? Fíjese que, por ejemplo, fue en el día 40, escuche esto, fue en el día 40 de la cuenta del Omer, cuando los discípulos que estaban reunidos todos, ¿sí?, le preguntaron a Yeshua si restauraría el reino de Israel. Y cabe mencionar que, como siempre lo hago, que en la Torá, en la Escritura, nada es casual. O sea, nada de lo que leemos ahí está por estar. Nada de lo que está en la Escritura está para rellenar un versículo, un texto. No. Cada palabra nos va a revelar algo. Entonces, ¿por qué en el día 40 de la cuenta del Omer los discípulos le dicen a Yeshua si él iba a restaurar el reino de Israel? Vamos a verlo, ¿sí? Si usted tiene su Biblia, búsquelo. Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Sí? Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Quiero leerles este pasaje. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de estas cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas
indubitables. Y escuche bien, dice, apareciéndosele durante 40 días. Apareciéndosele durante 40 días, hablándole, enseñándole acerca del reino de Dios. O sea, Yeshua estuvo 40 días. Esos 40 días eran los primeros 40 días de la cuenta del Omer. Estaban en el contexto de la cuenta del Omer. Versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Perdón. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, estamos en el contexto de la cuenta del Omer, 40 días enseñándole acerca del reino de Dios. Y los discípulos en el versículo 6 le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Cuando leemos Hechos 1, hasta el día en que llegó el día de Pentecostés o el día de Shavuot, todo este contexto se da en la cuenta del Omer. Versículo 3 dice, a quienes también habiendo padecido, se le apareció 40 días, hablándole acerca del reino de Dios. Yeshua estaba enseñando acerca del reino de Dios. Yeshua por 40 días, desde Bikurim, desde los primeros frutos, 40 días estuvo enseñando acerca del reino de Dios. Quiere decir entonces que la prioridad era el reino. O sea, si estuvo 40 días enseñándole acerca del reino de Dios, quiere decir que esa era la prioridad, ese era el énfasis. Si el énfasis era el reino de Dios, quiere decir entonces que hay una suma importancia de entender el reino de Dios y sobre todo cuál es o quién es o quiénes son parte del reino de Dios. O sea, es sumamente importante si el mensaje de Yeshua fue el reino de Dios durante 40 días, quiere decir que es sumamente importante entender el reino de Dios. Fíjese que, por ejemplo, en el tiempo en el que estamos hoy, se habla, se enseña mucho sobre el reino de Dios. Hoy está el mensaje de la iglesia, es el reino de Dios. El énfasis de la iglesia es el reino de Dios. Y la iglesia cristiana, el cristianismo protestante, muchas de las congregaciones ha enfatizado en el reino de Dios. Ahora bien, se predica, se enseña del reino de Dios, ¿sí? Pero basado en cosas materiales. O sea, si estás bien, si te va bien, estás en el reino. Si lograste obtener un auto, si tenés una casa, eso, estás bendecido, estás en el reino. Hoy día, por ejemplo,
en muchas congregaciones, cuando usted tiene un buen celular, adquiere un buen celular, la gente te dice, ah, eso está en el reino. ¿Le suena familiar eso o no? Yo he conocido personas que te han dicho, porque tenés un buen celular, te dice, eso está en el reino. Si tal persona, tal creyente sale a comer a un restaurante, etc., eso es vivir en el reino. ¿Por qué? Porque el énfasis que ha dado la Iglesia es que vivir en el reino es tener una buena posiciones materiales. Estar en el reino es estar bien económicamente. O sea que si yo no estoy bien económicamente, no vivo el reino, no soy parte del reino. Hemos creído que ser próspero es estar en el reino de Dios. Y en lo personal creo que todo eso está bueno. Pero simplemente eso es el ABC del asunto. Creo que eso, mire, creo que eso es el faltante. Escuche bien lo que le voy a decir. Creo que todo eso es es faltarte el 99, o sea, las 99 piezas de las 100 piezas de un rompecabezas. O sea que si usted cree que estar en el reino es prosperidad y más prosperidad y tener salir a comer, tener buenos vestidos, buenos trajes y todo eso, perdóneme, pero a usted le faltan las 99 piezas del rompecabezas. El reino de Dios va más allá de eso. Que usted sea próspero, sea bendecido, gloria a Dios, es verdad. Dios bendice y prospera, pero eso no es el reino. Lamentablemente la iglesia cristiana evangélica en los últimos años ha centrado su mensaje en vivir en el reino de Dios, considerando que si usted está bien económicamente, usted está en el reino, pero muchas de las personas que han vivido escasez dentro de las iglesias se la ha considerado como son personas que todavía viven en la miseria, la escasez, viven en Egipto, etcétera, porque no tienen. Ahora, cuando hablamos de la Torá, hablamos de las fiestas. Muchos dicen que esto pertenece a la ley y afirman que ellos tienen la ciudadanía de los cielos. O sea, para muchos, lo que estamos obedeciendo la Torá, obedeciendo las fiestas, lo que hemos vuelto a la identidad, a nuestras raíces hebreas, para muchos en el cristianismo, nosotros hemos vuelto a la ley, a la maldición, etc. Y ellos afirman tener la ciudadanía de los cielos. Y es verdad, es correcto. O sea, nuestra ciudadanía es de los cielos. De hecho, Pablo lo afirma diciendo que nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Es verdad. Pero fíjese que, por ejemplo, cuando nosotros decimos que nuestra ciudadanía tiene que ver y que está en los cielos, el reino de los cielos es igual al reino de Dios. Entonces, decir que nuestra ciudadanía es de los cielos es decir que nuestra ciudadanía es del reino de Dios.
¿Se entiende? Ahora, cuando muchos dicen vivir en el reino, cuando muchos dicen vivir en el reino, en mi opinión, ¿sí? Creo que no saben con exactitud a qué se refiere, porque si sabemos, ¿sí? Mejor dicho, si hablamos que la Torá está vigente y que la Torá es la constitución dada por Dios a Israel, es el mismo Dios que a Israel lo establece como un reino. Sí, vuelvo a decir, cuando muchos dicen vivir en el reino, para mí, sinceramente, creo que no saben con exactitud a qué se refieren vivir en el reino. Porque cuando usted le pregunta a una persona qué es el reino de Dios, lo plantean como algo muy místico, muy algo que está inalcanzable, algo abstracto. Y que el día que nos muramos nos vamos a ir al reino de Dios, a los cielos. Vamos. La Biblia no plantea en ningún lado que el día que nos muramos nos vamos a ir al cielo. Si hablamos que la Torá, escuche esto, si hablamos que la Torá está vigente, que en Shavuot, en el Sinaí, Dios dio la instrucción, dio la constitución, la Torá es la constitución dada por Dios a un pueblo, el cual Dios lo constituyó un reino. Quiere decir entonces que cuando la Biblia habla del reino de Dios, no solo habla de una dimensión en sí, sino que habla del pueblo de Israel. Quiere decir entonces que Israel es el reino de Dios. Si usted quiere vivir en el reino de Dios, usted tendrá que aceptar la constitución, la Torá, las leyes que corresponde al reino. Si usted quiere vivir en el reino de Dios, usted tendrá que sacarse esa nebulosa de pensar que el reino está ahí arriba y que no sé cosa. Está bien, es una dimensión, pero el reino de Dios, según la Escritura, me dice que el reino de Dios es Israel. Ahora, ¿cómo sabemos que el reino de Dios es Israel? Vayamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Cuando habla del nacimiento de Yeshua, dice, versículo 32. Lucas capítulo 1, versículo 32, todo el contexto ahí está hablando de Yeshua, el Mesías, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono, está hablando de reino. Y el Señor Dios le dará el trono, le dará el reinado, ¿de quién? De su padre David. Versículo 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Quién? Yeshua. Reinará sobre la casa de Jacob. Y su reino, ¿qué reino? ¿Qué reino? Yeshua reinará desde el trono de David, reinará sobre la casa de Jacob. Y su reino, ¿qué reino? El mismo versículo lo dice. El reino que no tendrá fin es la casa de Jacob. ¿Y quién es la casa de Jacob? La casa de Jacob es Israel. Vamos. Que estamos en el día 40 de la cuenta del Homer.
Y todavía falta lo mejor. El apóstol Pablo en Efesios 2 habla sobre los gentiles. Tenemos que ver qué gentiles eran. Porque para el tiempo moderno, hoy nosotros, el pueblo, la cristiandad, gentiles, son todos aquellos que no son judíos. Pero bíblicamente existían dos tipos de gentiles. Estaba el gentil israelita y estaba el gentil pagano. El gentil israelita eran parte de las 10 tribus del reino del norte, gobernado en el comienzo por Jeroboam. Cuando se dividió el reino de Israel, se dividió en dos reinos, reino del sur, reino del norte. En el reino del norte había 10 tribus. Cuando ellos fueron llevados cautivos por los asirios, su identidad se perdió. La identidad de estas 10 tribus se perdió, se mezclaron. Entonces Dios, por el pecado de la idolatría y de otras cosas más, Dios se divorcia del reino del norte. El reino del norte era llamada la casa de Israel. Entonces la casa de Israel era considerada gentiles, porque se volvieron gentiles, se mezclaron con los asirios, con los demás pueblos. Entonces Pablo, el apóstol Pablo en Efesios 2, habla a los gentiles, dice que en otro tiempo estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Pero ahora por medio de Yeshua, el Mesías, habéis sido injertados. En este contexto, cuando Yeshua por 40 días enseña acerca del reino de Dios, es donde los discípulos le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Se entiende? Es en este contexto. Porque la casa de Judá, los judíos, en el tiempo de Yeshua, era lo que estaban representando a Israel. Ellos tenían en mente las profecías de los profetas sobre la restauración de Israel, de la unificación de Israel. Entonces, si Yeshua le viene hablando del reino de Dios, le viene hablando del reino de Israel, llega un momento donde ellos le dicen: y es en este tiempo donde se restaura el reino, cuando ya no será el reino del sur ni el reino del norte, sino que de los dos harás uno. La respuesta de Yeshua dice: no los toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero solamente eso está en la sola voluntad del Padre. Quiere decir entonces que la cuenta del Homer tiene que ver con un proceso de restauración y restauración de Israel. Hechos capítulo 3, versículo 21. Mire lo que dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 3, versículo 21 dice: de quién es cierto que el cielo reciba. La palabra reciba en otra versión dice que el cielo retenga a Yeshua hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Vemos entonces que el mensaje central del Nuevo Testamento, ¿sí? Vemos que el enfoque del Nuevo Testamento, el mensaje, la buena nueva, tiene que ver con la restauración del reino. La restauración del reino de Israel por medio de Yeshua. Ahora, ¿qué tiene que ver
Hechos capítulo 3, versículo 21 con Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 3, versículo 21 dice: ¿de quién es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas? ¿Qué restauración? ¿Qué restauración está hablando? Dice el versículo que habló Dios. Dios habló de restauración. Dios habló que Yeshua no regresará hasta que se restaure. ¿Hasta que se restaure qué? Dice que lo que Dios habló por medio de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Quiere decir entonces que la restauración que habla el libro de Hechos y todo el Nuevo Testamento tiene que ver con algo que sucedió allá adelante, con lo que sucedió en el tiempo de la división del reinado en sí de Israel. ¿Qué conexión hay entre Hechos 3:21 con Hechos 1:4? Hechos 1:4 dice: y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que recibiesen ¿qué? Que recibiesen la promesa del Padre. Pregunto, ¿qué promesa Yeshua quería que los discípulos recibiesen? Yeshua dijo, quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre, del cual ustedes escucharon de mí. ¿Cuál es esa promesa del Padre que Yeshua está hablando? Y Yeshua está hablando de una promesa que el Padre había prometido. Entonces, ¿qué conexión hay Hechos 3:21 con Hechos 1:4? Entonces, está hablando del derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne. Hechos 2, Hechos 2 es el cumplimiento, parte del cumplimiento de la profecía de Joel. Entonces, Hechos 1:4 dice: quédense acá porque ustedes van a recibir la promesa del Padre que ustedes oyeron de mí. Entonces, ¿cuál es la promesa? Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cosa que esa promesa de Joel se cumplió en la festividad de Shavuot o Pentecostés. Y fíjese que el mismo apóstol Pedro lo afirma cuando dice: y esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos derramará de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, en la festividad de Shavuot, Pentecostés de Hechos 2, vemos el inicio de algo extraordinario, el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Sí? Pero eso no es todo. Cuando nosotros leemos Hechos 2, vamos a encontrar una manifestación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pero el gran problema que ha habido por muchos años, si el gran problema de este gran evento extraordinario es que el pentecostalismo, por ejemplo, ha distorsionado la esencia de esta festividad, la festividad de Shavuot. Quiere decir que con el resurgir del movimiento pentecostal, ¿sí? Las manifestaciones del Espíritu, etcétera, ha distorsionado porque solamente tomó una pequeña parte de la fiesta de Shavuot. El resurgir del pentecostalismo hizo de esto, de Hechos 2, hizo una experiencia, afirmando así una doctrina que señala que el bautismo del Espíritu Santo solamente es hablar en lenguas. Que si la persona no habla en lengua, no ha sido bautizada o no tiene el Espíritu Santo, si usted tiene años en la iglesia y usted viene del cristianismo, usted va a estar de acuerdo conmigo. Muchas iglesias por años y aún en la actualidad todavía lo siguen afirmando.
Enseñan y adoctrinan a la gente que si usted no habla lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Porque han hecho una doctrina, han hecho una experiencia. Entonces han distorsionado la esencia de la festividad. ¿Se entiende? El mover pentecostal enfatizó del Espíritu la manifestación, enfatizó los dones, las caídas, las profecías personales y perdió de vista la esencia de la festividad. ¿Se entiende? ¿Por qué digo que Hechos 3:21 está conectado con Hechos 1:4? Porque el derramamiento del Espíritu Santo en Shavuot o Pentecostés no era para provocar una manifestación y hablar en lengua solamente. No. Hay algo más. O sea, hay algo más que eso. Pedro, el apóstol Pedro, en Hechos 15:9, te da la clave, o una de las claves, de lo que sucedió en Hechos 2. Y el apóstol Pedro dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe nuestros corazones, dándole el Espíritu Santo a ellos como a nosotros, purificando por la fe nuestros corazones. Quiere decir entonces que la venida del Ruach HaKodesh en Hechos 2, el énfasis no era hablar en lengua ni las manifestaciones ni nada por el estilo. El énfasis era establecer o traer una purificación en los corazones de aquellos que estaban en ese momento y para todos los que vendrían después, hasta nuestros días. El mensaje central de Hechos 2, la festividad de Shavuot o Pentecostés, era el cumplimiento profético de lo que los profetas anunciaron. El mensaje central de Shavuot, de la festividad de Pentecostés, era el cumplimiento o el inicio de un cumplimiento profético que anunciaron los profetas. Tenía que ver con qué, con un proceso de restauración. ¿Se entiende? Volvamos a Hechos 3:21. De quién es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Quiere decir que Yeshua no regresará por segunda vez hasta que se restaure lo que Dios habló desde tiempos antiguos por medio de los profetas. Lo que la iglesia ha venido viviendo, el proceso de restauración, y se ha anclado o está en el estadio de la predicación del reino y de un reino desvirtuado. Y muchos han dicho de que ya Dios restauró todo. Si Dios restauró todo, entonces ¿dónde está Yeshua? La pregunta es, ¿qué es lo que hablaron los profetas? ¿Y qué es lo que después de Hechos 2? ¿Sí? ¿Qué es lo que después de Hechos 2 hasta nuestros días no se ha restaurado todavía? Porque si se hubiese restaurado, ya estaríamos reinando con Yeshua en la tierra. Prácticamente todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre la restauración del reino de Israel. La restauración de la casa de Israel y la casa de Judá. Prácticamente todos los profetas profetizaron la restauración de Israel. Por eso los discípulos le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se entiende?
Entonces, recordemos que Dios le había dado carta de divorcio a la casa de Israel, mas no le dio la carta de divorcio a la casa de Judá. Y los que no entienden por ahí lo que es la casa de Israel y la casa de Judá y no están familiarizados con las dos casas de Israel, yo les recomiendo que busquen la información. Yo voy a considerar que usted sabe del contexto, entonces voy a avanzar. Entonces la casa de Israel fue llevada cautiva por los asirios y perdió su identidad. La casa de Israel es llamada oveja por Dios. Entonces, si es llamada oveja por Dios, la Escritura nos señala que Yeshua declaró ser enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La misión de Yeshua era solamente ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, hay una promesa del Eterno en Jeremías 31:31. He aquí, dice, vienen días, dice Dios, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, ¿con quién hace el nuevo pacto el Eterno? El libro de Hebreos vuelve a recitar, vuelve a nombrar con quién hace el nuevo pacto. Hermanos, Dios no hace con una iglesia gentil. Dios no hace un pacto con los gentiles. Dios renueva un pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, con el reino del norte y con el reino del sur. Dios no hace otro pacto paralelo que ha hecho con el pueblo de Israel, con el reino de Israel. Eso no existe, no hay base bíblica para tal cosa. ¿Se entiende? Entonces, pensar de que con Jesucristo hoy estamos en el nuevo pacto y que Dios desechó a Israel y que ahora nos eligió a nosotros, la iglesia gentil, eso no tiene base bíblica. No la tiene. Y todo texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, Dios hizo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá y lo hizo por medio de Yeshua. ¿Cómo la iglesia, el cristianismo hoy va a hablar que Dios hizo en el Mesías el nuevo pacto? ¿Por qué los gentiles, los creyentes, la iglesia dice que están en el nuevo pacto? Si Dios hubiera hecho un pacto con los gentiles, no sería nuevo. Porque nuevo está haciendo referencia a viejo. ¿Se entiende? Quiero avanzar. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Esto es, dice, di a la casa de Israel, esto es Jeremías, el texto que cité recién, Jeremías 31:31, dice, aquí vienen días, dice el Señor, donde haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? Es Ezequiel, ¿sí? Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice el Señor, cuando sea santificado vosotros delante de sus ojos. Versículo 24 dice, y yo os tomaré de entre las naciones. ¿A quién tomará de entre las naciones? A la casa de Israel. Dice, y os recogeré de entre las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Dios, por medio del Mesías,
por medio de Yeshua, está zarandeando las naciones, está sacando la casa de Israel y nos está trayendo de nuevo. Y cuando vuelva Yeshua por segunda vez, y estaremos con Él reinando, con Él desde la tierra de Israel. Entonces, dice, versículo 25, y esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿En qué consiste el nuevo pacto o el pacto de renovado? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de vuestras inmundicias, y todo vuestro ser e ídolos os limpiaré. ¿En qué consiste el nuevo pacto o el pacto renovado? Dice, y daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué? ¿En qué consiste el nuevo pacto? ¿En qué consiste Hechos 2? La festividad de Shavuot. ¿Por qué vino el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones? Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, el cumplimiento profético de Hechos 2 tiene que ver Dios limpiándonos con agua, purificando nuestros corazones de toda inmundicia, limpiando la casa de Israel que se había adulterado, etc. ¿Para qué? Dios poniendo su espíritu en el corazón del hombre, en el corazón del pueblo. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir en sus estatutos, en sus decretos, en su Torá, para que la obedezcamos y pongamos por obra. Quiere decir que la festividad de Shavuot tiene como objetivo que el Espíritu de Dios more en nosotros, poniendo la Torá escrita, poniéndola en nuestros corazones, haciéndonos vivir así, para poder obedecer y poner por obra esos mandamientos, para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda vuestra fuerza. Entonces Shavuot o Pentecostés es el comienzo de un proceso de restauración del reino de Israel, del reino de Dios, ¿sí? Que comenzó primeramente el Eterno, enviando el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, en el corazón de los primeros creyentes. ¿Para qué? Para que andemos en sus estatutos. ¿Para qué? Para que le obedezcamos. ¿Para qué? Para que pongamos por obra. Entonces, Hechos 2 es el inicio del nuevo pacto, del pacto renovado, no con una iglesia gentil, sino con la casa de Israel y la casa de Judá. Hechos 2 es el inicio del pacto Hechos 2, la festividad de Shavuot tuvo el cumplimiento profético, dando así el comienzo de la restauración de Israel. Y es por eso que Yeshua regresará por segunda vez. Fíjese, y voy terminando con esto, el proceso final de la restauración de Israel, Ezequiel 37. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues ahora palo y escribe para él, para José palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Y júntalos luego el uno con el otro para que sean uno y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? ¿Qué te propones con esto? Dice, y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, la casa de Israel, y de las tribus de Israel, sus compañeros, y lo pondré con el palo de Judá, la casa de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano, delante de tus ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel, de entre las naciones, los cuales fueron, y los
cogeré de diferentes partes de la tierra y los traeré nuevamente a su tierra y haré que sean una sola nación en la tierra. Dice, y haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey, escuche esto, y un rey será por todos ellos. Y un rey será a todos ellos. Y nunca más serán dos naciones. Y nunca más serán divididos en dos reinos. Quiere decir que ese rey es Yeshua, que juntará a los dos reinos y los hará uno. Y los llevará nuevamente a la tierra que Dios prometió a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Que esa tierra nos corresponde por herencia, es una promesa y el eterno Dios promete que con Yeshua nos hará volver. Hoy nosotros nos podemos encontrar en diferentes partes de las naciones, pero un día, si estamos todavía en pie y vivos, y aún si hubiésemos fallecido, resucitaremos con Él, pero Él nos llevará a reinar desde la tierra santa, desde Jerusalén, porque en Jerusalén Dios ha puesto su trono, en Jerusalén Dios ha colocado su reino, y desde ahí Yeshua reinará a las naciones, y el reino será uno, y ese reino será Israel. Entonces, esto se da en el contexto de la cuenta del Omer. ¿Es importante la cuenta del Omer? Sí es importante. ¿Por qué? Porque proféticamente estamos en los días, del Omer, siendo restaurado para ser reino en la mano del Mesías. Hecho 1:4 dice que se le apareció 40 días y el número 40 se le apareció 40 días y en el día 41 es donde Yeshua asciende a los cielos. Escuche esto, en el día 40, la Biblia, el número 40 bíblicamente se señala y significa cambios. La 40 en la Biblia significa cambios y el número 4 significa puerta. Entonces, hoy proféticamente hemos entrado en el día 40. Hoy, miércoles 5, hemos entrado en el día 40. Quiere decir entonces que estamos en el día 40 de la cuenta del Omer. Estamos entrando por una puerta donde se provocará un cambio que nos llevará a un nivel más elevado de revelación, entendimiento de los tiempos proféticos y de la voluntad del Eterno. Amén. Se pasó la hora, pero bueno, espero haberme explicado y poder haber transmitido Así que estamos en un día clave, en una puerta a un cambio. Prepárese porque de aquí a 10 días estaremos celebrando Shavuot. Al caer del día 15 de mayo, que es sábado, estaremos entrando en la festividad de Shavuot. Después del Shabbat semanal, estaremos entrando en Shavuot, donde seremos revestidos nuevamente por el Ruach HaKodesh, dándonos mayor entendimiento de su palabra y su voluntad, confirmándonos en la verdad presente, en la verdad revelada, en la verdad presente. Entonces quiera Dios que a cada uno de ustedes Dios pueda darle una mayor revelación y ser revestidos, ser bautizados con el Espíritu de Santidad. No para experimentar una manifestación solamente,
sino para que nuestro corazón sea purificados, sean transformados y podamos ser los agentes que Dios utilice en este tiempo para seguir llamando a las ovejas perdidas de la casa de Israel y trayéndolos nuevamente al pacto en Yeshua. Así que les bendigo, que tengan un buen descanso, que podamos prepararnos. Y recuerden, el próximo miércoles 12 estaré hablando específicamente de la festividad de Shavuot. En el día de hoy quería hablar sobre la cuenta del Omer y la restauración del reino, ¿sí? La cuenta del Omer y la restauración de Israel. Así que espero que les haya servido. Les bendigo, que tengan buena semana y preparándonos para el próximo Shabbat. Así que shalom para todos y buen descanso.